Si leemos los psukim de Bereshit cuidadosamente, vamos a notar que cada día el pasuk nos describe qué fue creado en ese día y al final nos concluye el día diciendo Vayer Vayboker Yom Echad. Sí, pasó el día, pasó la noche, pasó el día y se terminó el primer día y así el segundo día y así cada uno de los días de la creación. Cuando llega el séptimo día, nos dice qué pasó en el séptimo día, que es que Hashem dejó de crear, Shabbat, no es que descansó, sino que se detuvo, dejó la continuación de la creación, pero el pasuk no nos dice que terminó el séptimo día. No hay un pasuk que concluye el séptimo día que dice Vayer Vayboker Yom Hashvi'i. O sea que el pasuk que sigue, de hecho, o sea, lo que sigue después en la Torah nos empieza a contar la historia de la humanidad. Lo que entendemos de ahí es que toda nuestra historia, toda la historia de la humanidad, está ocurriendo durante el séptimo día. Eh, Obviamente, un día de Hashem no es necesariamente 24 horas. Entonces, el, eh, la historia humana se da durante el séptimo día. ¿Qué pasa el séptimo día? ¿Qué significa el séptimo día? El séptimo día es, dijimos, es cuando Hashem Shabbat, Shovet, cuando deja de crear. Eh, ¿Con qué objetivo? Asher bara Elohim la azot. Hashem dejó de crear para que podamos hacer. ¿Quién podemos ser? El humano. O sea, Hashem quiere que el humano continúe la creación, tome la creación existente y la desarrolle más, y la continúe. ¿Sí? Eso le llamamos Tikkun Olam. ¿Sí? Eh, de hecho, si vemos también, vemos que si notamos en los Sukkim cuidadosamente, vamos a ver que hay una diferencia entre la preparación, lo que quería Hashem que pase el día y lo que finalmente hizo ese día. Por ejemplo, un ejemplo más famoso, pero no es el único, el árbol, ¿no? En el árbol está escrito que Hashem dijo que se haga un etz pri o se pri, o sea, un árbol fruto que da frutos, o sea, que el mismo árbol es una fruta, que te puedes comer las raíces, las hojas, las ramas, ¿sí? Y finalmente lo que salió es un árbol que da frutos. Obviamente no podemos decir que Hashem se equivocó, ¿sí? O sea, esto es llamémoslo un error planeado. El objetivo es que el árbol tenga más potencial. Si Hashem hubiera creado el árbol en su máximo potencial, ¿qué más puede hacer el humano? Ya el humano ya está todo listo, ya está todo preparado. Si hubiera creado un árbol con menos potencial, pero igual hubiera dado su máximo potencial, tampoco podría hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que hace Hashem? Planea un árbol que tiene más potencial, pero no lo lleva hasta el final. Entonces, el humano, con su esfuerzo, con su trabajo, puede del árbol hacer mucho. Puede de la madera, de los troncos sacar madera, y con eso puede construir barcos, casas, lo que sea, ¿sí? Puede de las hojas, de las raíces, puede sacar pegamento, puede sacar aceites, puede sacar de medicinas. El árbol tiene muchísimo, muchísimo potencial, pero para eso necesita el esfuerzo del humano que continúa esa creación, que continúa eso que Hashem creó y le dio el potencial para que el humano lo lleve hasta el final. Eh, para que eso funcione, entonces Hashem entra en una situación de Shvita, porque si él continúa la creación mientras el humano también sigue trabajando, no tiene caso. Es como Hazal lo comparan con alumbrar en el día con una vela, ¿sí? Si hay sol afuera y salgo yo con una vela a alumbrar, se ve ridículo. En la noche tiene sentido, pero en el día es como prender una linterna cuando es de día. Ni siquiera sabes si está prendida o no. En la noche te deslumbra, ¿no? Pero en el día no tiene sentido. Si Hashem está actuando y el humano al mismo tiempo también, ¿sí? Entonces no, sí, no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que hace Hashem? Sigue actuando en el mundo, pero a través de las leyes de la naturaleza. O sea, sigue actuando a través de ciertas leyes que le permiten al humano entender cómo funciona el mundo, qué es lo que va a pasar, y usar el mundo para seguir, continuar y mejorarlo, continuar la creación. Nosotros, al saber que hay leyes de naturaleza deterministas, fijas, como por ejemplo la gravedad o la fotosíntesis. Entonces yo al conocer esas leyes, yo puedo usarlas para planear un edificio, por ejemplo. Si las leyes de la gravedad no funcionaría igual siempre, entonces no podría yo diseñar la estructura de un edificio. O sea, para eso necesito saber cómo funciona el mundo.
Y para eso Hashem hace que el mundo funcione siempre igual. A eso le llamamos leyes de naturaleza. Entonces él sigue actuando en el mundo, pero a través de la naturaleza, que le permite al humano ser partícipe de la creación y continuar el desarrollo de la creación, continuar lo que le llamamos tikkun olam. Solo hay un solo eh, peligro con todo lo que dijimos ahorita. Peligro entre comillas, ¿no? Pero es un peligro. El peligro es que yo puedo llegar a pensar, Hasbe Shalom, que Hashem no existe. ¿Por qué? Porque veo afuera y no lo veo actuar. Veo que el humano está actuando, que no veo naturaleza y desgraciadamente hay gente que es lo que piensa, que ve que ve el mundo y te dice, no, eso no es un creador. El mundo funciona con leyes, naturaleza, ciencia y demás. No hay un creador detrás de todo esto. Eh, Nosotros entendemos que sí, ¿sí? Pero para poder entenderlo, para que no caigamos en ese error, Hashem nos da a nosotros la mitzvah de Shabbat. Hashem nos dice, tú también, 6 días continúa la creación, 6 días trabaja, haz, vasita, colme las tejas, hace todo tu trabajo, tú sigue trabajando, sigue haciendo lo que dice Asher bara Elohim Lasot. Pero una vez cada 6 días, el séptimo día, entra Shabbat. Y cuando entra Shabbat, tú entras en esa misma situación en la que Hashem entró. Tú también deja de crear. Tú también siéntate a ver lo que hiciste, pero no continúes la creación del séptimo día. Cuando la persona cuida Shabbat, está entendiendo toda la creación, está entendiendo que hay un creador detrás de todo. Y es por eso que decimos en el Kiddush, cuando decimos el Kiddush de Shabbat, decimos Zecher Lemase Bereshit. Estamos cuidando Shabbat para recordar la creación. No estamos hablando de historia. Cuando hacemos Kiddush como cuidamos Shabbat, no es una clase de historia. Que sepas que hace miles de años Hashem creó el mundo y descansó. Y bueno, pues para que te acuerdes de eso. Es actualidad. Es qué está pasando. O sea, ¿dónde está? ¿Cómo es que yo lo entiendo? Lo último que nos quedaría aquí entender es qué es el milagro, ¿no? O sea, cuando cambia la naturaleza, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué Hashem decide que en cierto momento sí es válido abrir el mar, por ejemplo? Eso en teoría va en contra de las leyes que él definió el principio de la creación. Pero si conocemos las alajot de Shabbat, podemos entender que funciona, ¿sí? Porque nosotros sabemos que Pikuach Nefesh Doje Shabbat. O sea, hay situaciones extremas en las cuales por necesidad tengo que empujar el Shabbat por situación de Pikuach Nefesh. Cuando toda la creación, todo el plan divino está en peligro, están los hebreos frente al mar y del otro lado vienen los egipcios y todo lo que estamos logrando se va a perder, el pueblo israelí no va a recibir la Torah, entonces ahí es una situación extrema de Pikuach Nefesh en la cual es válido abrir el mar, ¿sí? Pero en una situación normal, Hashem actúa a través de la naturaleza y espera de nosotros que lo entendamos, creamos en él y eso se logra y se gana y se mantiene a través de cuidar Shabbat. Shabbat Shalom.